La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, iniciamos el espacio de la entrevista cuando son las 7 de la mañana con 2 minutos. Este día vamos a hablar sobre los cambios en las reglas del proceso electoral y nos acompañan en la cabina de YSUCA Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Le damos la bienvenida, Eduardo. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación, un gusto. También está con nosotros Malcolm Cartagena, experto electoral. También le damos la bienvenida. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos este día a dos expertos en el tema. Malcolm con más de 20 años de experiencia en materia electoral y actualmente también cursando una maestría en Derecho Electoral. Y bueno, Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, que siempre lo hemos tenido en estos temas, con mucha experiencia también en el tema, para que ustedes vean que este día tenemos, pues, como siempre, a expertos en el tema. Comencemos entonces. Bueno, con la derogación de este artículo 291A del Código Electoral, que prohibía, ¿verdad?, hacer reformas a los procesos electorales un año antes de las elecciones, ahora se ha modificado por disposición de los diputados de la Asamblea Legislativa y, bueno, podrán hacerse cambios no importando el tiempo que falte para las elecciones. Eduardo, ¿qué implicaciones tendrá hacer estos cambios a las reglas electorales, pero de último momento? Yo creo que antes de contestarle esa pregunta hay que reflexionar brevemente sobre el artículo que fue derogado. Sí. Y hay que decir que ese artículo no es lo que dicen los diputados de Nuevas Ideas, que estaba creado para limitar el derecho al sufragio. No era ese la intención de ese artículo. Ese artículo lo promulgaron para evitar o contrarrestar cualquier sentencia de la Sala de lo Constitucional que viniera a cambiarle las reglas electorales a los partidos políticos. O sea, para eso era. ¿Por qué? Porque los partidos estaban cerrados a cambiar algunas reglas del sistema electoral que, digamos, podían significar democratizarlo y modernizarlo. Entonces no querían que la sala se metiera y a pesar de que la sala pues había pronunciado varias veces y que los partidos de alguna manera habían cumplido con las sentencias, emitieron este artículo para evitar que se reformaran un año antes, digamos, las reglas electorales, incluso viniendo de una sentencia de la sala. Ese era el objetivo, muy cuestionable, pero bueno, se aprobó y estaba la norma vigente, pero creo que es más cuestionable la intención del Partido Nuevas Ideas de derogar este decreto. Hay que también advertir algo. Este decreto no lo veamos como la piedra de salvación del sistema electoral, porque perfectamente podían reformar lo que quisieran, pueden reformar lo que quieran en el momento que quieran. O sea, tienen los votos, tienen el control de las instituciones, entonces podían reformar cualquier aspecto del sistema electoral en cualquier momento. O sea, ese artículo no, digamos, no es como el valladar del sistema electoral. Yo no lo veía así, porque tienen los números y de hecho ya conversábamos con Malcolm antes de entrar al aire, el hecho de que podían argumentar de que, como el mismo artículo lo decía, se podían hacer reformas que fueran necesarias para garantizar el proceso electoral. Entonces podían meter cualquier cosa ahí y decir es necesario para el proceso. Entonces hacerlo. Ahora, dicho eso, con o sin artículo, las implicaciones de la coyuntura, porque yo creo que es más que no tanto las implicaciones de haber derogado ese artículo, sino que las implicaciones de la coyuntura, es decir, que el Partido Nuevas Ideas tenga la mayoría, que no haya una sala de lo constitucional que pueda revisar las decisiones, lo que implica es que pueden hacer cualquier tipo de reforma para garantizarse un resultado electoral favorable. Eso es lo que pueden hacer. O sea, pueden cambiar reglas referidas a número de diputados, circunscripciones, fórmula electoral, o sea, es decir, cómo se calculan cuántos escaños le corresponden a cada partido para salir beneficiados y obviamente afectar a la oposición.
Esa, digamos, lo que yo podría decir inicialmente sobre las implicaciones y sobre esta reforma del artículo. Es decir, Malcolm, que se podrían hacer cualquier tipo de cambio, no hay límite, se puede cambiar cualquier cosa en el tema electoral a partir de esto. Sí, como ya lo decía Eduardo, no tienen los votos, ¿verdad? Entonces perfectamente pueden cambiar lo que quieran. Y quizás ahí la mayor preocupación es que esto no ocurre, por decirlo, en el año 2021 después de elecciones, o en el año que no hay elecciones 2022. Esto ocurre en el año 2023, a 10 meses de las elecciones. O sea, no es solo El Salvador el único país que tenía un artículo de este tipo. Un artículo que prohíbe reformas meses antes de una elección, precisamente porque ya está corriendo el calendario electoral respectivo. Existe en Perú, si no me equivoco, se me escapa si en México, pero en general, más allá de si hay un artículo o no, debe privar la mesura, ¿verdad? Porque esto es como que hubiera un partido de fútbol, a mí me gusta dar ese ejemplo, con reglas ya claras, y a medio camino del partido, el equipo local viene y con la venia, además del árbitro, viene y cambia las reglas y dice, no, los goles del local van a valer 2 y los del visitante solo 1. Obviamente la afición, la hinchada, o como le querramos llamar, al público ahí, que le aplaude todo a ese equipo local, ¿verdad? Va a celebrar, ¿verdad? Ah, sí, qué bueno, vamos a echar 2 goles, por cada gol va a valer 2, ¿verdad? Pero eso no lo hace legítimo, ¿verdad? Entonces es lo mismo acá, o sea, ya hay una regla, ya hay un calendario electoral que inició con su primera actividad, desde el 2 de diciembre que se empezó a divulgar, de 2022, que se empezó a divulgar que los cambios de domicilio, que había que hacerlos antes de que se cumpliera un año previo a las elecciones. Entonces, si ya hay un calendario electoral ejecutándose, quiere decir que ya hay un proceso. Entonces, no tiene sentido venir y cambiar reglas, sobre todo que no, por lo menos lo que se oye, no son arreglos cosméticos. Vaya, yo le podría decir, mire, hay una cosa mala en la ley de votos del exterior, que por ejemplo hay un tiempo ahí que debería corregirse. Vaya, eso es estrictamente necesario, es útil, es eso necesario. Pero ¿cuán necesario es a 10 meses de la elección, cuando los partidos políticos ya convocaron a sus elecciones internas, considerando 262 municipios y considerando 84 diputados? ¿Cuán atinente es venir y decir que ya no van a ser 84, sino, como dicen ellos, 64, lo cual es un absurdo, porque deben ser 60 en todo caso, si quieren reducir, por que todo número debe ser múltiplo de 12, por las distintas mayorías que nuestra Constitución contempla, que se deben, con las que se aprueban decretos al interior de la Asamblea. Entonces solo pueden ser múltiplos de 12, ¿verdad? Empezando por, 48 sería lo mínimo, 48, 60, 72, 84, 96 y así para arriba, ¿verdad? Vaya, entonces si se quiere llevar a 60, ¿cuán atinente es hacer eso cuando ya los partidos convocaron a elecciones internas? No pareciera ser correcto. Además, cambiar circunscripciones, por ejemplo, y redistribuirlos, no es solo soplar y hacer botella, no es que, vaya, mire, voy a agarrar estos departamentos, estos y así. No, eso requiere un estudio, agrupar núcleos poblacionales y si se quisiera hacer una reforma de este tipo, que yo no estoy en contra que reduzcan diputados, pero si se quisiera hacer esta reforma, después de la elección de 2024 vamos a 3 años sin elecciones, la siguiente es en 2027. Entonces ahí hay tiempo para hacer esto, ¿verdad? Entonces yo no es que esté en contra, solo una cosita, ya me extendí bastante, pero solo una cosita con respecto a la reducción de diputados. Hace 20 años el presupuesto de la Asamblea eran, si no me equivoco, 18 o 20 millones, ahora son 50 y tantos millones de dólares, y son igual 84 diputados. No es un tema de cantidad de diputados, es un tema de gasto que ellos tienen, ¿verdad? Y que lo venden como eso, es que si reducimos diputados nos vamos a ahorrar. No es cierto, no es cierto. A partir de eso que dice Malcolm, Eduardo, que bueno, cualquier cosa podría cambiarse a partir de esto, ¿dónde queda también el tema del presupuesto? Porque hacer cambios a último momento, eso también requeriría, independientemente de que se hagan cambios, como mencionaba ya Malcolm, de reducir diputados o hacer cambios en municipios. Sobre eso no se habla también y eso repercutiría también en esta situación de estos cambios a último momento, el presupuesto. Nadie habla de eso. Es que estamos en una situación de inseguridad jurídica que ahora se ve agravada con la derogación de este artículo. O sea, el país está en una situación de inseguridad jurídica porque
según la voluntad del presidente, así se reforman o se aprueban leyes. Ya no hay previsibilidad en este momento. Simplemente pueden cambiar las reglas en el momento que le plazca al presidente. Entonces hay inseguridad jurídica, que como digo, se agrava con la derogatoria de este artículo. O sea, porque ahora tienen, digamos, sin cuestionamiento, pueden hacer las reformas. Porque antes se podía cuestionar, decir, pero mire, usted no puede reformar nada antes de un año. Ahora ya no va a haber ese cuestionamiento porque ya no existe el artículo. Entonces somete a inseguridad jurídica a todo el proceso electoral. Y aquí incluye lo que usted dice, el tema del presupuesto. O sea, el tribunal tiene un presupuesto, digamos, aprobado y pensado, como decía Malcolm, para una elección de 84 diputados, 262 municipios, consejos municipales, elección de presidente y de parlacen. Así lo tiene el tribunal y así organiza su plan general de elecciones, así organiza sus programas del PLAGEL, así va el presupuesto. Los partidos, como Malcolm bien lo decía, los partidos también proyectan sus internas en función de elegir una planilla de 84 diputados, los que van a competir en todo el país, o 262 municipios, aquellos que tienen la capacidad de hacerlo en todo el país. Pero ahora, de repente, en 2 meses, que ya algunos partidos hayan realizado sus internas, venga la asamblea y reforme y diga, no, hoy son 60 o 64 diputados, hoy son solo 50 municipios, genera inseguridad. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer los partidos? ¿Cómo van a resolver el tema de los 84, quiénes quedan fuera, de los 262 municipios, las 262 planillas que escojan, cuáles son las que quedan fuera? O sea, entonces, creo yo que el enfoque o el problema es la inseguridad jurídica que crea el Partido Nuevas Ideas con este tipo de acciones. Y cuando hablamos de esto, Malcolm, que usted ya lo mencionaba antes, esta posibilidad de reducir el número de municipios a partir de eso, aunque los diputados pues no han dicho, ¿verdad?, que a partir de esta derogación es que se hará eso, pero anteriormente escuchábamos, ¿verdad?, hablar sobre reducir diputados y reducir también el número de municipios, pero ¿qué aspectos deberían tomarse en cuenta si es que se está pensando en reducir municipios, por ejemplo? Porque no es algo tan fácil, ¿verdad?, no es algo tan sencillo. Bueno, mire, primero quizás es que los radioescuchas tengan claro un concepto que se conoce como gerrymandering. Este gerrymandering no es más que un señor, vea que se llamaba Jerry, olvido el apellido ahora mismo, pero que él, viendo que en un departamento siempre había, o en un estado más bien dicho de los Estados Unidos, había ciertos condados que siempre le eran favorables, se le ocurrió redistribuir las circunscripciones. Y claro, agrupó aquellos condados que le eran favorables y a ellos les adjudicó mayor cantidad de escaños. Entonces, un periodista se fijó que la forma que tenía esta agrupación parecía una salamandra. Entonces, de ahí, salamander en inglés, y de ahí viene Jerry por el nombre de este personaje político de Estados Unidos, y Mander de salamander, y por eso el concepto de gerrymander. Y se le llama así, en teoría electoral y política, a torcer, digamos, las circunscripciones a modo de hacerlas favorables. Esto es como que en los años anteriores, digamos, el FMLN sabía que era fuerte en todo el norte Chalatenango, entonces que hubiera promovido que todo el norte Chalatenango, eligiera 2 de los 3 diputados y el de abajo solo 1. Claro, se agenciaría eso. O que, por ejemplo, Arena hubiera dicho, bueno, yo veo que soy fuerte aquí en Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, toda esta zona, pues voy a agrupar ahí. Entonces, ¿cómo se van a agrupar esos municipios? Para responder su pregunta. Bueno, yo creo que la lógica primero los va a llevar a que las cabeceras se conservan. Entonces, lo que van a hacer es agregarle municipios. Pero eso no es, como le decía hace un ratito, de soplar y hacer botellas. Hay temas culturales, económicos, ¿verdad?, que separan a un municipio de otro, aunque estén colindantes. Además,
más allá de esto, que lo que requiere efectivamente es un estudio técnico en que entren cartógrafos, en que entren personas conocedoras pues de temas electorales, en que sobre todo se le consulte a la autoridad electoral, que aquí hacen reformas sin consultarle al Tribunal Supremo Electoral, que es quien les podría indicar por dónde. Más allá de lo técnico, lo que esto tiene a la base es una necesidad política. Es evidente que a partir de retirar el FODES de las alcaldías, pero además el que en muchas de ellas, independientemente de esto, ha habido una mala gestión, habrá probablemente, o se avisora un descenso en la cantidad de municipalidades, que creo que tienen alrededor de 150 nuevas ideas, habría un descenso drástico de ellas. Entonces, ante esto, una ocurrencia que debe haber tenido alguno de ellos, mira, agrupemos con aquellas en las que nos va mejor. Ese va a ser el criterio probablemente, no técnico. Le doy un ejemplo. Vaya, yo vivo en Mexicanos. Mexicanos es un problema el tema de la basura, por ejemplo, que ya se había solventado medianamente, o digamos, no medianamente, de mejor manera, con la administración anterior. Pero ¿qué pasó? Bueno, la gente, la gran mayoría del país votó con el hígado, ¿verdad? O sea, no era quién iba, sino que lo importante era sacar arena y al frente de las municipalidades. No importaba si un palo de escoba iba, por ese votaban. Entonces, ¿qué pasó? Eligieron al suegro del actual alcalde, ¿verdad? El señor Saúl Menéndez, que la gestión no ha sido de lo mejor. Vaya, todo avisora que él no podría repetir, ganar la alcaldía nuevamente. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, pero como Mario Durán, alcalde de San Salvador, está ordenando el centro, dejemos a un lado lo que produce eso, la pobreza, la que está mandando a la gente que actualmente vendí y que a saber de qué va a comer ahora. Pero más allá de eso, la impresión que probablemente genere en muchos capitalinos es que al fin se limpió el centro, porque a veces lastimosamente vemos lo cosmético y no lo que está de fondo, pero dejando eso, probablemente eso le genere mayor popularidad. Entonces tiene sentido en que yo agarro mexicanos a Yutuxte y Cusca, por ejemplo, y los meto a San Salvador. Ahí sí ya no tendría oportunidad probablemente el candidato que sí le ganaría a Saúl Menéndez, porque ya competiría contra el alcalde de San Salvador. Esa va a ser la lógica, una lógica política, no es de beneficio ni nada, o sea, no es un tema administrativo de que reduzcamos fondos. Recordemos que este gobierno lo que ha hecho al contrario es concentrar, o sea, eliminó FISDL y bueno, el mismo FODES, ¿verdad? Eliminarlo para que cada quien dispusiera de sus fondos, no, concentrar todo en la DOM. Entonces, esto no atiende criterios técnicos, sino políticos. Siendo entonces un tema político, Eduardo, como ya se ha planteado, ¿qué garantía hay entonces para los ciudadanos sobre este proceso electoral y en cuanto a la transparencia que deberían tener estos procesos? Bueno, creo yo que el interés, ya lo mencionaba Malcolm, el interés del Partido Nuevas Ideas y del gobierno es concentrar poder, retener y concentrar poder, y de hecho buscar cómo ampliar el alcance del poder del partido, ¿verdad? Y ahí, en esa medida, no importa al final el tema de los derechos ciudadanos como lo quieren hacer ver. O sea, ahí lo que se está viendo es que se está instrumentalizando a la población para lograr el fin, que es el tema del control del poder. O sea, que no veamos o no les importa en realidad el tema del voto en el exterior por satisfacer el derecho de los ciudadanos que viven en el extranjero de votar, sino que simplemente es un cálculo político, el voto en el exterior, por ejemplo, para lograr una victoria electoral. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todas estas acciones, todo este proceso que se está llevando adelante, lo que está buscando es garantizarle el poder al Partido Nuevas Ideas y no tiene un enfoque de garantizarle el derecho ciudadano. Ese es, lo que uno puede percibir. O sea, y no digo que antes los partidos pensaban en la ciudadanía, o sea, igual todo partido en el poder piensa en cómo mantener el poder y cómo aumentarlo, o sea, eso es lo que buscan, ¿no? O sea, es un tema colateral el satisfacer el derecho del ciudadano, pues, o sea, eso lo ha hecho Arena, lo ha hecho el FMLN, lo hizo el PCN en su momento, o sea, era el tema de cómo controlar y cómo mantener. El ciudadano ahí, pues, no tiene mayor relevancia, como digo, es instrumentalizada la ciudadanía para tener el objetivo de ganar una elección. Eso es, la idea, que si uno lo ve,
o un ejemplo para sostener esto es la asignación de los votos en el extranjero a la circunscripción de San Salvador. Eso no es para satisfacer el derecho de los ciudadanos, eso es para que Nuevas Ideas tengan mayor posibilidades de obtener más diputados en San Salvador y digamos, desplazar a la oposición, a los partidos pequeños, que no tengan un diputado o dos como lo tienen actualmente. O sea, eso no es por la gente, eso es para consolidar poder. Porque ese justo, Malcolm, ha sido el argumento de los diputados, ¿verdad? Decir que se hacen estos cambios de último momento porque han existido obstáculos que limitan el ejercicio de los derechos de los salvadoreños. ¿Había realmente necesidad de hacer este cambio para que los salvadoreños tengan mayor acceso a este derecho, como lo plantean? No, porque vaya, por ejemplo, las reformas que penden ahí como espada de Damocles, ¿verdad? Y sobre el sistema electoral actualmente, al menos yo no he escuchado que sean para mejorar el sufragio. Por ejemplo, ¿en qué va a mejorar el sufragio? Que deroguen el transfugismo. O sea, que al contrario, yo creo que la ciudadanía más burlada se va a ver. ¿Qué es el transfugismo? El transfugismo es aquella acción en la cual la población vota por una persona, digamos que, demos ejemplo, digamos que votan por Eduardo, que representa al partido Arbolito. Van a hacer memes a mí de eso. Ajá, cabal, representa al partido Arbolito, y la gente lo votó por él, por el discurso que él tenía, obviamente, las propuestas que hacía, pero también por la oferta política en la cual por la que él iba, ¿verdad? El partido político por el que iba. O sea, es un binomio. Pero luego, digamos que a medio camino, Eduardo ya no le gustó el partido Arbolito, y le gusta el partido Piedra, digamos. Entonces a medio camino se pasa al partido Piedra. Eso es transfugismo, porque en cierta forma los electores nos está traicionando, los que votamos por él. Eso está prohibido. Primero hubo una sentencia de la sala, 2 sentencias hay de la sala sobre este tema, y finalmente fue reformado en el Código Electoral el artículo 226A, en que se prohíbe a las personas que abandonen voluntariamente o sean expulsados de un partido político ingresar a otro, ¿verdad? Y más bien deben de permanecer como independientes hasta el final de su periodo. Eso podría cambiarse ahora. Claro, y no pueden, de acuerdo a este artículo, ser candidatos por otro partido, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué hemos visto en este ínterin de 2021 a la fecha? Hemos visto alcaldes, concejales, quitándose así en vivo ante medios la camiseta de su partido y poniéndosela de otro y diciendo ahora somos de tal partido. Entonces esto le hace, para hablar en buen salvadoreño, le hace cuche este artículo a Nuevas Ideas, y podría ser que lo reformen, ¿no? Ya no tienen ningún obstáculo, es decir, bueno, lo vamos a reformar. ¿En qué le ayuda al ciudadano que ahora se le permita traicionar la confianza del ciudadano, un político por el que votó cambiándose de camiseta? O sea, eso no es favorecer el sufragio de ningún tipo, ¿no? Esa es una traición, ¿verdad?, al elector, o sea, eso no ayuda. Entonces, este tipo de cosas son las que se han oído que se van a cambiar. O sea, si por ejemplo vemos que lo que se va a arreglar es, como ya le decía, un periodo de tiempo, es que mire, el calendario del voto desde el exterior tiene un problema, que por ejemplo, yo qué sé, el tiempo que da para contratar a la empresa es muy corto, entonces hay que ampliarlo un poco más. Esa es una cosa necesaria, se entiende, porque claro, Nuevas Ideas, esta ley la sacó de repente, o sea, pasaron todo un año estudiando una ley para luego de repente meter otra que nada que ver, una ley que ya no llevaba voto para consejos municipales como habían pasado proponiendo, y además como una sentencia de sala manda, y que además fue la razón por la que el presidente Bukele vetó en una ocasión la propuesta de la asamblea anterior, porque dijo que como no regulaba para consejos no podía aprobarle, la vetó, pero esta sí la sancionó, ¿verdad? Este decreto que tampoco lleva voto para consejos, y usó los argumentos que muchos usábamos de que por qué no debía de haber voto desde el exterior para consejos municipales. Entonces, es decir, si lo haces vos es malo, si lo hago yo es bueno, ¿verdad? Pero dejando eso, lo que se mira en el panorama no son reformas para mejorar el sufragio, ¿verdad? No. Además, una cosita última al final, sobre el voto del exterior. El país no nació en 2019. Aquí se está queriendo crear la impresión que no existía nada acá antes de 2019. Voto desde el exterior tuvimos en 2009.
muy malo, por cierto, porque para votar desde el exterior, escuché la ironía, había que venir de Estados Unidos a votar al Mágico González, ilógico, ¿verdad? Pero eso era voto desde el exterior. Pero dejando esa experiencia nefasta, en 2014 tuvimos voto desde el exterior vía postal, que es un mecanismo que usa la gran mayoría de países a nivel mundial, los que tienen voto del exterior. Esa es una de las modalidades más usadas, y esto no me lo estoy inventando, cualquiera puede ir al sitio de IDEA Internacional y consultar las estadísticas que tiene y van a ver que es una de las modalidades más usadas, la mayor, perdón, de hecho es la más usada. Tuvimos en 2019 también voto del exterior. ¿Quién ganó en 2009 en ese ejercicio que le digo nefasto? Arena, tal como ganó Arena acá, el FMLN, tal como ganó el FMLN acá en lo local. ¿Quién ganó en 2014? El FMLN, tal como ganó acá en lo local. ¿Quién ganó en 2019? Gana, tal como ganó acá en lo local. O sea, la gente allá votaba igual que acá. Entonces, no podemos decir que esa gente no participó, no votó. Claro que sí, tenía la posibilidad. ¿Se podía mejorar el voto postal? Por supuesto, de un montón de maneras. Requería voluntad política. Hoy nos hemos metido a un voto electrónico, un voto por internet, que tiene bastantes detractores precisamente por temas de inseguridad y esto. Pero a lo que voy es que no es cierto que el voto del exterior hoy van a ser. No, eso no es así. Y lastimosamente la gente cree esto. Le venden eso y lo cree. Sí. Solo una cosa, perdón. Sí. También pueden modificar el tema del plazo para convocar a las internas de los partidos. Recordemos que hay un debate en el tribunal respecto de inscribir a ciertos partidos que representan o que tienen, digamos, involucramiento de ciertas figuras políticas que ya por ley no podrían competir porque no están, digamos, formalizados como partidos, o sea, no están constituidos como partidos, no tienen el registro ante el tribunal, entonces no pudieron convocar a sus internas, y si no convocaban a las internas, no pueden participar de la elección. Entonces ellos pueden modificar eso, pueden quitar ese requisito de que hay que convocar en cierto plazo y habilitarlo para que un partido tenga libertad de convocar cuando quiera. Eso lo pueden hacer, ¿a efecto de qué? De que salgan inscritos algunos partidos y que puedan convocar, no obstante ya haber pasado el plazo. O sea, por cómo lo modifican, entonces estos partidos podrían competir. También esa es otra movida que puede pasar con este tema. He escuchado también que podría cambiarse lo del voto por rostro. Todo esto, entonces estaríamos hablando de un retroceso de todo lo que ya se había venido aprobando en el tema electoral, Eduardo. Sí, es como lo decíamos en la pregunta anterior, está todo pensado para beneficiar al partido en el gobierno, o sea, ese es el tema, no para beneficiar el ejercicio del sufragio de los ciudadanos, porque si fuera así, el Partido Nuevas Ideas, por ejemplo, le diera a conocer a la gente, a sus votantes, quién financia sus campañas. Si fuera pensado todo para el ciudadano, para que ejerza un voto informado, para que la gente conozca y tome una buena decisión y mostrarle que es el mejor partido. Por ejemplo, si estuviera pensado todo esto, eso estuvieran haciendo. Tuvieran mecanismos de filtros de sus candidaturas, para que no llegue gente incompetente, para que no llegue gente que no conoce absolutamente nada, gente que es, digamos, de dudosa reputación a la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Pero no lo están haciendo. O sea, el partido no está haciendo eso, sino que lo que está haciendo, digamos, es asegurándose las condiciones para una victoria electoral sin objeciones y sin competencia. No están pensando en realidad en la gente, o sea, no es esa la lógica, aunque ellos quieran hacerlo ver, porque es bastante hasta chocante escuchar a diputados decir que esta reforma de derogar el artículo es para mejorarle el sufragio de la gente. Eso no es así. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, también queremos escuchar qué opina usted sobre esto que estamos conversando. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría
para que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 32 minutos, continuamos con la entrevista. Estamos conversando con Eduardo Escobar y Malcolm Cartagena acerca de los cambios en las reglas del proceso electoral. Usted puede participar. Recuerde, siempre está habilitado nuestro número de WhatsApp 7571-2779. Mensaje de texto nos puede dejar y también mensajes de voz. O si prefiere, marque el 2275-9501 y 2275-9502. También transmitimos esta entrevista por Facebook. Por ahí también puede dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Tenemos ya mensajes. Dice, buenos días. No solo están dando más presupuesto para el voto en el exterior que el nacional, con mucha menos participación histórica, sí que pueden introducir graves dificultades y aún injusticias a destiempo de las elecciones, como cancelar partidos, candidatos, darse más fondos, cambiar parámetros y cualquier otra cosa que pueda considerarse hasta fraude, nos dice uno de nuestros radioescuchas. Comentario o observación: todo acto electoral es un acto político, no es negativo en sí. Lo que debe fijarse como problema son las conveniencias partidarias con las que se toman decisiones, se hacen las reformas. Eso es lo que deforma y hace daño a la política, nos dicen. Tenemos una llamada. Buenos días. Muy buenos días, ya se habla Wilfredo Antonio Lafaz. Todo acto electoral es reflejo de la filosofía política y jurídica de la Constitución. No es cualquier cosa un acto electoral. Y la Constitución establece que son delitos oficiales. Y toda gente que cree de que lo electoral es algo insignificante está equivocado, porque desconoce a plenitud lo que es la Constitución. Todos los abogados deben de defender la Constitución y deben de decirle al soberano que los apoye a ustedes, los abogados, porque ustedes son los que saben mejor cuál es la filosofía, la política y la jurisdicción de ley constitucional. Hay abogados hasta dicen de que no existe ley constitucional aquí en Radio YSUCA. Por lo tanto, quienes están en perjuicio, desacato y la otra palabra importante que se utiliza en las leyes son los abogados, porque ustedes son los que deben de defender el abogado, la Constitución, y bien saben de que para defender la Constitución solo es el artículo 87. No hay otra cosa, no. Si ustedes solo están hablando, están cometiendo perjurio, desacato y prevaricato ante la ley constitucional. Pasen muy buenos días. Muy buenos días, gracias por su participación. Excelentes invitados analizando la realidad nacional. Nos dice también David, la Asamblea Legislativa aprueba leyes para legalizar toda la corrupción del gobierno de Bukele. Buenas noches, buenos días. El artículo 88 de la Constitución establece la alternabilidad de la presidencia y del cumplimiento de esta norma obliga al pueblo a la insurrección. ¿Qué opinan los expertos? ¿Está el pueblo organizado para ejercer el derecho a la insurrección? Otro mensaje más dice, buen día, tenemos mucha discusión a diferentes niveles, pero no se vislumbra un liderazgo real de un partido específico. Este gobierno corrupto se quedará en el poder hasta que el pueblo
hasta que el pueblo no vaya a la insurrección. Dice, saludos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos los invitados. Gracias. Bueno, yo no sé, ustedes les quiero preguntar por qué el Código Electoral 191 A es la fresa de la discordia. Y quiero preguntarles también que si es lícito de que siempre han votado los muertos, ¿verdad? Y más el objetivo de este gobernante, que es ganar estas elecciones, y hará hasta lo imposible, porque desde antes que entrara a esta presidencial, él no ha cesado de la propaganda electoral. Ha gastado cientos de miles de millones, por eso es que estamos en una pobreza extremada y nadie ha podido ponerle paro, nadie ha tenido ese gran valor como este tribunal electoral, que solo uno hay ahí que nos está contando al día lo que pasa, las anomalías que se hacen, y dijeron que a última hora esta Suprema Electoral va a tomar cartas en el asunto. Ojalá que nos diera una gran sorpresa de lo ilícito que se está cometiendo. Y quiero preguntarle lo último, que nuestro DUI se ha prostituido. Por lo tanto, hoy más que los muertos, creo que hasta los del penal, del mega penal, van a votar. Así es que esto se está ensuciando, pero tremendamente. Ojalá que si quedara otro gobernante no vaya a imitar a este corrupto que tenemos. Muchas gracias y feliz día. Feliz día para usted también, muchísimas gracias. Tenemos audios también que nos han llegado por WhatsApp. Escuchemos. Buenos días, Genia. Buenos días a sus invitados. Muy acertado siempre los planteamientos y las recomendaciones de Malcolm. De ejemplos, él mencionaba el de fútbol, fantástico. Hay una situación muy importante en esto que sí creo que, no sé si estarán de acuerdo y si no me corrigen, lo único que a partir del 2019 comenzamos a vivir en nuestro país es realmente un cambio, pero un cambio para mal. Es decir, lo único que ha traído nuevas ideas es un rompimiento a nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, y una regresión en el tiempo oscuro. A veces sentimos los viejos que estamos saliendo del 70 y entrando al 80, a la década de los 80. La descentralización debería ser más que nunca un proyecto a llevar a cabo, y no la centralización absurda que vemos y que todos llamamos como una dictadura en ciernes. Ese control ambicioso de concentrar el poder desde el Ejecutivo hacia abajo, una pirámide absurda y nada llena de consensos, nada llena de consultas, ni ciudadanas, ni como lo que bien menciona Malcolm. Es decir, no se consulta a los expertos en cada área, sino que verticalmente se dice: vamos a hacer esto porque nos ha salido de la manga, porque les beneficia a ellos. Al pueblo no beneficia absolutamente nada. Y lo vemos con lo que acaba de mencionar sobre los vendedores del centro. No se les ha ofrecido nada concreto, solo aire, pura espumilla, dulce por fuera y vacío por dentro. Es decir, deberíamos de comenzar no solo a despertar, sino que a accionar con medidas ciudadanas para evitar estos abusos de poder. Muchas gracias, buen día. Buen día, muchísimas gracias por participar. Otro mensaje dice: la reducción de diputados es un tema necesario. En nuestro país ha habido esfuerzos desde finales de los 90, principios de 2000 para lograr esto. Surgió el movimiento independiente pro reforma electoral. Ahora parece que los panelistas están tomando el tema conveniencia política. Tenemos más mensajes por WhatsApp, escuchemos. Buenos días a todos los que estamos involucrados en la televisora, radio. Fíjese que por un lado siempre hay dos puntos,
qué bueno fuera que se ahorrara, pero como no hay cuentas, no se puede saber eso. Fíjese que también, fijen que, vaya, digamos, lastimosamente hay que estar votar, ¿verdad? Y siempre hay partes que nunca terminan de culminarse. ¿Por qué los otros políticos que no son del gobierno en turno defienden, digamos, algunas cosas que la gente pide que defiendan? No se ve ya, ¿verdad? ¿Será que los medios ya no quieren cubrirlos? Y también queríamos que defiendan ellos, pues, algunas cosas que no se están defendiendo, y quería también que se defienda, ¿verdad? Todo, pero como casi nadie quiere hacer eso, porque todos dicen amén hoy por el mentado San Nayib, que es el presidente. No le podemos dejar el trabajo solo a unas cuestiones, sino que todos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Otro mensaje dice: buenos días, ¿cuáles creen que podrían ser las principales reformas al sistema electoral para verdaderamente garantizar igualdad de condiciones para los partidos y especialmente igualdad de derechos para todas las personas? Damos paso a otro audio. Muy buenos días a YSUCA por tener a estos ponentes muy interesantes para hacer esas aclaraciones sobre una realidad que estamos frente a esa realidad. Yo pienso de que muy bien el análisis que se ha realizado, conocen muy bien el tema, ¿verdad? Entonces, pero la pregunta es, ¿qué propuestas ustedes como conocimiento de causa de lo que pueda venir recomiendan, pues, a la población civil que va a estar de cara a estas próximas elecciones? Bueno, muchísimas gracias por su participación. Hemos leído ya los mensajes que nos han llegado. Si nos continúan llegando, pues vamos a dar lectura luego. Quiero darle la palabra a Eduardo. Yo quiero reaccionar a 4 comentarios. Un amigo decía que es un tema político, y sin duda la reforma electoral es un tema político porque está de por medio el poder, o sea, sin duda, ¿ya? Ahí creo que no hay discusión, pues toda la reforma electoral es un tema político, pero desde la óptica democrática, o sea, si lo vemos en clave democrática, esta reforma electoral debe tener un enfoque de derechos, en primer lugar, ¿sí? O sea, no tiene que ser una reforma simplemente para responder a un tema partidario, ¿sí? Ese es el punto, y eso es lo que estamos cuestionando, que sin duda el sistema electoral necesita de algunas reformas para democratizarlo, para modernizarlo, pero digamos, si nos enfocamos en esos objetivos, pero si lo hacemos la reforma para beneficiar a un partido, entonces, o sea, ya el tema ya incluso ya ni es político, sino que es partidario, que es diferente. Entonces, el tema acá es, la reforma electoral es política, sí, pero no debe de ser manipulada para beneficiar a un partido político en particular. Yo me recuerdo, igual Malcolm se ha de acordar, aquella reforma que hicieron para prohibirle a Will Salgado que se postulara para 2 cargos simultáneos, porque una vez se postuló para alcalde y para diputado del Parlacen, para los 2, o intentó postularse, ya ni me acuerdo si se postuló o no, yo creo que postuló, pero hicieron una reforma ad hoc para impedirle a este personaje que se postulara. Esa reforma no iba buscando beneficiar el ejercicio del sufragio pasivo, o sea, es decir, que yo me postulara, no era para proteger eso, sino que era para bloquear a un opositor político. Entonces, esas reformas así, que ya las hemos tenido, no son convenientes. Lo otro, que decía un amigo, que hay un retroceso en varios aspectos, sin duda, o sea, y si lo vemos en un tema electoral,
todavía no hemos visto los retrocesos que pueden venir, que pueden ser más graves, porque, por ejemplo, aquí pueden decir reformar, digamos, las barreras electorales, es decir, el partido que no tenga un diputado se elimina, por ejemplo, que actualmente, si no tiene un diputado pero tiene 50,000 votos, entonces se mantiene, pero pueden cambiar eso, pueden decir, el que no tenga 5 diputados se elimina, por ejemplo, y los diputados que pueda tener se le dan al partido mayoritario. O sea, pueden salir con cualquier disparate. Lo otro, que yo me recuerde, decía un amigo, de que antes se quiso hacer la reforma del número de diputados y que había un movimiento que lo buscaba. Ese era el movimiento MIRE, pero desde lo que yo me acuerdo, MIRE, el movimiento por reforma electoral, hasta donde yo me recuerdo, no buscaba reducir el número de diputados, lo que buscaba era el voto por candidato. Eso es lo que buscaba el movimiento MIRE, que yo me recuerdo. Habría que hablar con don Rómulo para ver si ellos buscaban también la reducción de los diputados. El punto acá con ese tema, porque decía que es estar en contra de esta reducción, no es estar en contra de la reducción de diputados, sino que, creo que Malcolm lo decía, es de analizar. Tú lo decías para el número de consejos municipales. Es que esto no es soplar y hacer botella y quitemos 20 diputados porque se nos ocurrió, sino que hay que hacer una serie de análisis políticos, electorales, etcétera, para hacer ese cambio. Y aparte, no es el momento, porque vamos a la elección, y también cuáles son las intenciones que se tienen con la reforma. Es decir, no es que se está en contra de que se pueda revisar el número de diputados, siempre y cuando se consideren aspectos de representación y de gobernabilidad. Sí. Eso quería responder. Bueno, le cedo la palabra a Malcolm. Sí, bueno, en primer lugar, ahí Eduardo mencionaba algo importante y decía, las reformas que se hagan no deben ser solo antojadizas, solo porque se le ocurrió a quien manda, ¿verdad? No. O porque parezcan populares, porque hay cosas que parecen populares y no lo son. Y sobre eso quiero referirme. Hay como 3 criterios principales que deberían, porque pues sí, ya ahorita llorar sobre la leche ya no se puede mucho, aunque hay que señalar lo que está mal, ¿verdad? Pero ya se derogó el artículo, hoy viene lo que van a salir, van a saber con qué. Pero ya un llamado a la sensatez, digamos, y esa sensatez me hace decir que deberían de cumplirse 3 criterios a la hora de aprobar una reforma. En primer lugar, y yo sé que esto es como la carta al niño Dios, ¿verdad? Como se dice, pero digámoslo. En primer lugar, estas deberían surgir del consenso político, de la clase política. O sea, algo que por supuesto no hemos visto desde 2021, sino que dice, allá están los de la esquina, dicen, ¿verdad? Refiriéndose a la oposición. Pero si de veras esta reforma quisiera representar a todos, porque recordemos que, o sea, precisamente la democracia no se trata solo del que tiene más, ¿verdad? Sino también sirve la democracia para proteger a los que tienen menos, ¿verdad? O sea, tienen menos me refiero en representación. Entonces, esta reforma debería surgir del consenso de la clase política, no solo de un partido, por mucho que este sea el partido mayoritario. De lo contrario, hay un término que se llama el level playing field o campo de juego nivelado. Hay una columna que aparecerá este día en la revista Factum de mi persona, donde hablo de este tema, que cuando éramos niños jugábamos futbolito, que es una tablita, ¿verdad? Con clavitos y uno con unas paletitas y una chibolita jugaba fútbol. Pero si había uno de los niños, era algo pícaro, le metía descuidándose el otro, le metía algo debajo y entonces el futbolito se inclinaba y obviamente iban a caer más goles para la portería contraria. Vaya, eso que es tan sencillo que cuando niños lo vimos, eso se llama en política level playing field o campo de juego nivelado. Vaya, esa es una característica que es esencial en la democracia, ¿verdad? Que no es que se le ayude a uno o a otro, no, es que las reglas apliquen por igual. Y entonces, si yo solo apruebo leyes que me benefician a mí, como seguramente va a ocurrir, eso no contribuye a un campo de juego equilibrado. Porque yo no creo que, por ejemplo, esta bancada venga y apruebe una reforma que prohíba o que sancione todavía más tajantemente la campaña adelantada, por ejemplo, la propaganda electoral adelantada, en la que andan sus funcionarios aquí en Estados Unidos. Chica, si yo viera eso, diría, vaya, eso sí, y eso sí es estrictamente necesario porque está desbordado eso, ¿verdad? Llamando a la reelección en Estados Unidos, acá y todo.
¿verdad? Entonces, vaya, eso, vamos a ver una reforma de ese tipo, lo dudo. Dos, que conlleven un beneficio al sistema electoral y no una traba o retroceso, o sea, disminuir el número de municipios, ya lo dijimos, genera problemas logísticos si ya se convocaron a interna, entonces eso cómo le ayuda al sistema electoral. Y tres, para no extenderme, que estas provengan de estudios serios y objetivos, que ya lo había dicho, no de cálculos políticos. Por ejemplo, el último censo, afuera estábamos hablando con Eduardo de esto, el último censo fue en 2007 y fue ajustado en 2009. Y con ese se han venido haciendo la cantidad de concejales por municipio y obviamente la cantidad de diputados, con los 6.1 millones de ciudadanos que somos de acuerdo a ese censo. Vaya, pero ¿hace cuánto fue eso? Ya tiene, ¿qué? 2007, 2017, tiene 16 años ese censo. Cada 10 debería de hacerse uno. Con ese censo se van a reducir diputados. Todavía un censo ya desactualizado, cuando no había el montón de colonias que hay hoy, por ejemplo, en La Libertad, cuando se han vaciado aún más los departamentos lejanos para venir la gente a la ciudad buscando subsistir. Con ese mismo censo hoy se le va a decir que la Unión debe de seguir manteniendo 3 escaños, por ejemplo, o 2 incluso. No sabemos, ¿verdad? Entonces, si esto se quisiera hacer sin poner la carreta delante de los bueyes, lo primerito que debería de ocurrir es un censo. Y para eso el tiempo debería ser después de la elección de 2024, porque tenemos 3 años sin elección, no ahorita. Entonces, nos decía un radioescucha, ¿y qué proponen? Bueno, yo propongo primero que se haga un censo. Y una vez sepamos cuántos somos en realidad, vaya, ahora sí, pensemos cómo redistribuir, porque yo sí estoy a favor de redistribuir circunscripciones, porque departamentos como Cabañas y San Vicente están sobre representados. A lo mejor podríamos tener, vaya, yo ponía un tuit hace un par de meses, 4 grandes circunscripciones atendiendo a esa división histórica de Oriente, Central, Paracentral y Occidental, perdón, al revés hice el dibujo. Podríamos circunscripciones de 15, 16 escaños cada una y llegar a la cantidad, ¿verdad? Podríamos, pero eso requiere pues un estudio y para eso hay tiempo después, no a 10 meses de las elecciones y ya convocadas las elecciones internas tampoco. Sí, eso. Bueno, y esa era una de las preguntas que hacía alguien que nos enviaba el mensaje y decía, bueno, y entonces, ¿cuáles son esas reformas al sistema electoral que deberían realmente hacerse para verdaderamente garantizar igualdad de condiciones, ¿verdad? Tanto a partidos políticos, pero también en cuanto a los derechos de los ciudadanos, Eduardo. Yo creo que hay varias, pero hay tal vez algunas que puedan ser, digamos, más destacables. Yo creo que hay que revisar, por ejemplo, el tema del financiamiento de los partidos, o sea, pero desde la óptica no de la transparencia en sí, sino que desde la óptica de cómo se generan condiciones de equidad en la contienda. Porque aquí históricamente, al menos desde los acuerdos de paz, si nosotros vemos, se pasó de un partido que tenía prácticamente todo el financiamiento a ser dividido entre 2 grandes partidos y ahora estar concentrado en uno. Es decir, en el histórico uno ve que el tema financiero de los partidos no ha generado equidad en la contienda, siempre han habido desigualdades y eso afecta los derechos de los ciudadanos que compiten o la gente que apoya a partidos minoritarios, pues ve afectado pues su preferencia, porque estos partidos al no tener recursos no logran posicionarse ante el electorado y desaparecen. Entonces, yo creo que ese es un tema necesario. El otro, ya Malcolm lo mencionaba, revisar las circunscripciones. Y no estoy hablando de disminuir necesariamente el número de diputados, no estoy diciendo eso, y no es que esté en contra, pero el punto es, hay que revisar la magnitud de las circunscripciones, porque efectivamente hay circunscripciones sobre representadas, es decir, tienen más diputados de lo que les corresponde por el criterio de población. Esa es, por ejemplo, otra de las reformas que habría que impulsar. Otro tema que creo que es importante es a lo interno de los partidos garantizar ciertas condiciones de equidad para mujeres y jóvenes y la juventud en la vida interna de los partidos, lo que incluye también candidaturas, o sea, llegar a candidaturas. También creo que otra reforma al sistema electoral, a uno de sus elementos, pues tendría que ver con que los partidos establezcan o que se establezcan mecanismos de depuración de candidaturas, filtros. O sea, en este momento casi cualquier persona puede ser candidato y eso no puede seguir siendo así.
y no es porque quiera ver de menos a personas, no, sino que tienen que ser personas con ciertas cualidades, o sea, personas que sin tachaduras, personas con ciertas competencias para ocupar un cargo público, porque no van a jugar, sino que van a administrar la cosa pública. Entonces tiene que ser personas que conozcan de los temas, que tengan cierto nivel de probidad. Entonces los partidos, y esa es una deuda pendiente de los partidos, cómo mejorar sus procesos de elección interna. Creo yo que esas podrían ser algunas de las reformas que se podrían implementar para mejorar el sistema electoral. Sí. Alguien también mencionaba, Malcolm, el tema de la descentralización y decía, ¿verdad?, la importancia de esto y que el panorama, al menos que percibía en este momento, era que íbamos en un retroceso hacia una mayor concentración del poder, ¿verdad? Es contrario a lo que se pedía acá en el país, una descentralización. En el tema de municipios también se hablaba mucho sobre eso, incluso creo que hubo una propuesta de ley, ¿verdad?, de descentralización también. O sea, es que descentralizado, digamos, ese era el camino que se llevaba y es el más lógico. Por ejemplo, con lo del FODES había eso, pero al quitarles el FODES, concentrarlo en la Dirección de Obras Municipales, o sea, eso va contrario, ¿verdad?, a esta descentralización. De la misma manera, la reducción de municipios lo que hace es centralizar también, ¿verdad?, no descentralizar. Ayer yo escuchaba a alguien dar un ejemplo y a mí me generó mucho ruido porque, no sé, pero me da la impresión que en cierta forma está cerca, digamos, de donde se van a tomar este tipo de decisiones. Y él daba un ejemplo y decía, Bogotá es una ciudad enorme, decía él, 7 millones de habitantes, creo que tiene un poco más ahora. Y es una sola alcaldía, decía. Entonces, en cambio, aquí para la misma cantidad de habitantes hay 262. Pero bueno, yo me fui a revisar, Wikipedia, que es la que, ahí están los datos de cualquier país, ¿verdad? Y hombre, lo que pasa es que Bogotá se atiende como departamento, o sea, no se atiende como alcaldía, y tiene 20 alcaldías, o sea, y son casi 10 millones, entonces 10 millones entre 20, estamos hablando de, 2 millones, ¿verdad? 200.000 personas por municipalidad, como que fuera, no sé, Santa Ana, una municipalidad así. Entonces, no es que atiende una sola alcaldía esa gran cantidad, ¿verdad? Entonces, sí, yo con esto quizás lo que quiero decir es que mucho vamos a escuchar y hemos venido escuchando de cosas que no son como tal. Por ejemplo, un radio escucha nos decía, mire, yo sí estoy de acuerdo que hay que reducir diputados, y cuando uno le pregunta por qué, es que dicen, mucho gastan. Y vuelvo a la idea que le daba en aquel momento, que era así de ladito, pero que quiero que le quede a la gente en este momento. Hace 20 años eran 84 diputados y el presupuesto eran 20 millones. Hoy, 20 años después, siguen siendo 84 diputados, pero el presupuesto son 50 y tantos millones de dólares. ¿Qué cambió? ¿Cambió el número de diputados? ¿Hay más ahora? No, los mismos. Que dijeron que eran diferentes además, pero gastan más, 30 millones más de dólares. Entonces, ¿es realmente el número de diputados el problema? ¿O es un tema del gasto? Y ese se podría reducir, ¿verdad? Todo lo que prometieron que iban a reducir y que no han hecho. Sí. Vamos a dar paso a un último audio que nos han enviado. Muy buenos días a YSUCA por tener a estos ponentes muy interesantes para hacer. Buenos días YSUCA, buenos días a sus invitados. Una pregunta, sí, bueno, desde que este gobierno pues ha iniciado, ¿verdad? Se ha visto diferentes golpes tanto al sistema judicial, al legislativo, y pues ahora el que faltaba pues era el sistema electoral, ¿verdad? Yo le llamo unos golpes de estado suaves, ¿verdad? O más bien fraude de ley, porque lo que hace pues es torcer la ley de alguna manera para poder lograr sus objetivos. Entonces pues no le veo mucho sentido a que siga habiendo una contienda electoral, a que sigan candidatos compitiendo, a que se trate pues de jugar bajo las reglas torcidas. Pues es como que si me invitaran a un partido de fútbol donde yo sé que el árbitro no va a jugar ningún papel porque le han cambiado las reglas a favor del equipo local.
Bueno, muchísimas gracias. Queríamos también pasar ese último audio que nos había llegado. Interesante porque resume de alguna manera, ¿verdad?, lo que hemos estado hablando y también los ejemplos que ya mencionaba Malcolm sobre este juego, pues, y cómo es la similitud que estamos experimentando en este momento también a nivel electoral. Muchísimas gracias, Eduardo, por haber estado con nosotros. No, gracias por la invitación, un gusto. Malcolm también, muchísimas gracias. Muchas gracias, saludos, Eduardo. Muchísimas gracias a usted también por participar y ser parte siempre de la entrevista de YSUCA. Buen día para todos. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.